Gracias por continuar con @meridianocni, su espacio al mediodía. Recuerde que todas las tardes estamos en estudio 88.5 de la frecuencia modulada en el interactivo CNI. Cada tarde allí planteamos las cosas como son. Escúchelo esta tarde y si le gusta, recomiéndeselo a un amigo. Estudio 88.5, parte de la plataforma radial y televisiva de Teleradio América. Y estas entrevistas que realizamos todos los días, usted puede encontrarla en Canal Nacional de Informaciones. En ese cintillo usted puede todos los días entrar, encontrará entrevistas, diálogos, conversaciones y comentarios que tanto el señor Willy Paz como un servidor, Obniel Ramírez, hacemos aquí. Y esta tarde, como le habíamos prometido, tenemos una interesante entrevista. Nos visita el secretario general del Partido Revolucionario Socialdemócrata, el licenciado Luis Miguel de Camps, con quien vamos a tener una conversación. Luis Miguel. Muchísimas gracias, Miguel, por recibirme. Un placer estar con ustedes acá. Para nosotros es un honor. Mira, en los últimos días, entrando de una vez en materia, claro, ha habido un sinnúmero de declaraciones de los partidos de oposición. Lo vemos que se juntan, hablan de determinados temas, opinan, dicen que están firmes en sus posiciones. Y uno de los puntos es precisamente el tema de los escáneres. 40 millones de dólares paga la junta del señor Roberto Rosario, muy cuestionada, con la finalidad de que se utilicen esos escáneres. Ahora un informe técnico de la junta, de personas que sí saben del tema informático, dicen que esos escáneres nunca funcionaron. Y no solo eso, que no van a servir y que hay que pagar todavía 13 millones de dólares. Hoy, la gente de la Cámara de Cuentas, después que había dado un informe, da otro muy extraño, diciendo todo lo que dije no es así, es Diego. ¿Qué piensa el Partido Revolucionario Socialdemócrata respecto a la situación que se está dando en el sistema democrático dominicano? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias nuevamente por recibirme aquí, a ti y a Willy, por permitirme compartir con ustedes y con los amigos televidentes. El tema que traes a la mesa es un tema que lo que da es vergüenza. Porque es inconcebible que en un país que se llama ser democrático se tengan todavía estos escándalos. Lo lamentable no es el escándalo, lo lamentable es que haya razones válidas para ello. Desde que se estuvo hablando sobre el tema del proceso de compra de equipos antes de las elecciones del 2016, los partidos, incluyendo el nuestro, estuvimos muy específicamente dirigidos a decir, bueno, pero eso hay que revisarlo. Los equipos hay que hacerles unas auditorías técnicas. Nunca se hizo. Los equipos llegaron días antes de las elecciones. A pesar de todo eso, el presidente de entonces del organismo electoral estaba empecinado en que no podía contarse manualmente. Figúrense ustedes. Pero eso no era lo que la ley decía. La ley decía que se tenía que contar manualmente. En contra de la ley, el presidente de la Junta decía que no se podía contar manualmente y tenía que ser obligatoriamente por los equipos. Y la posición nuestra fue, óigame, usted puede usar los equipos como mecanismo supletorio, complementario, pero usted tiene la ley y usted no puede obviar la ley. Pero lamentablemente, aquí en este país, durante los gobiernos que hemos tenido, la ley son simples sugerencias y no son mandatos, no son mandamientos. ¿Ustedes se reunieron en alguna ocasión con el señor Rosario a propósito de la decisión que él quería mantener de que se contara con escáneres, que no se contara manualmente? ¿Y cuál fue su reacción sobre eso? Hubo el intento de reunirse con el presidente de la Junta de entonces y el día 9 de mayo de 2016 todos los partidos de oposición asistimos a la Junta Central Electoral para justamente tratar ese particular. Y no fue posible, solamente fue posible una reversión parcial después de una reunión que los partidos de oposición sostuvimos con la comisión de la OEA, llevada a cabo también en Santo Domingo. Luego de eso fue que por intermediación de la OEA, la Junta entonces varió un poquito su posición, pero fue una variación de maquillaje, porque al final de cuentas se impuso la pantalla gigante aquella que todo el país se recuerda, con informaciones que todavía al día de hoy nadie sabe de dónde surgieron, y con las informaciones que lanza la nueva Junta Central Electoral, pues da más sustento a aquellas luchas que se comenzaron antes de las elecciones. Al final del día, nosotros somos de lo que entendemos y hemos planteado que en República Dominicana no existe democracia. En República Dominicana existe un show democrático o parecería democrático, pero en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque para que exista democracia tiene que haber libertad en elecciones.
libertad de elección en las elecciones, elecciones limpias, diáfanas, fuera de discusión, que estas elecciones permitan el respeto a las minorías, que el voto sea efectivo y que haya alternabilidad. ¿Cuáles de esas 7 u 8 características que he listado existen en República Dominicana? Ninguna, ni una sola. ¿Cómo es posible que cuando personas, ya sea de los medios de comunicación, ya sea del ámbito político, ya sea del ámbito empresarial, de cualquier ámbito de la sociedad de la que se trate, comiencen a plantear posiciones, las reacciones de los gobiernos, y fíjense que uso el plural, no solamente el actual, sino también aquellos a los que le antecedieron, es simplemente mandar a hacer una auditoría por parte de la Dirección General de Impuestos Internos, bloquear los accesos a la publicidad a los medios de comunicación. Así es. Eso se llama opresión económica. En los 2 años de Balaguer teníamos la opresión y violencia física, pero esto es una violencia económica que existe en la República Dominicana. Y eso entonces es lo que nos lleva a nosotros a concluir de que no existe una democracia real hoy día en nuestro país. Y por eso es que nosotros en todas las intervenciones que hacemos, en todos los espacios que interactuamos, llamamos a la población a que se vea necesariamente obligado a participar en la actividad política. Porque mientras estemos con una actitud pasiva, reaccionando en las redes sociales, que es importante, pero no da abasto, no es lo único, no vamos a dar lo que tenemos que dar de cada uno de nosotros para cambiar la situación. Y esa participación política debe hacerse a través de los partidos políticos. Y por eso es que invitamos a que usted identifique el partido que más le llame la atención, en el caso de nosotros, el Partido del Toro, el PRSD, se acerque al mismo y se identifique con los dirigentes, los principios y los postulados y propuestas de esas organizaciones y se ponga las botas. Usted no tiene que dedicarse a la política a tiempo completo, pero sí debe de hacerlo por una obligación cívica, sí debe de hacer su participación política. ¿Qué tú pensaste cuando viste en los medios de comunicación que, de acuerdo al informe técnico que entregaron estos miembros de la Junta Central Electoral al Pleno, decía que nunca el Pleno tuvo control de los resultados electorales, sino que la compañía Indra fue la que manejó esos resultados? ¿Qué tú pensaste en ese momento? Mira, yo creo que eso fue levantarle la tapa a esa olla de grillos que se vio también unos días antes de las elecciones, cuando de manera supuestamente sorpresiva 3,000 y tantos operadores. Eso es un cuento de Rosario, eso es mentira. 3,000 y pico de personas dijeron que no iban a participar y renunciaron, cosa que no era cierto. En esas fechas vimos que semanas y meses antes ya eso era algo que estaba definido así. Con esa información que arroja ese informe que usted señala, pues vemos efectivamente que fue como la población lo dijo y lo vio. El problema no es solamente que uno lo denuncie, que uno participe activamente para tratar de que no ocurra y si ocurre, lo combata. El problema es que en este país no existe un régimen de consecuencias. Como vemos estos ejemplos que usted señala y que el país está viendo, ¿cuáles son las consecuencias para los miembros de la Junta Central Electoral? ¿Cuáles son las consecuencias para quienes quebraron la ley? Ninguna. Mientras tengamos un ministerio público designado de dedo del presidente de turno, no va a poder haber consecuencias, porque eso es justamente la decisión del primer mandatario de la nación. Llámese como se llame. El que actualmente tenemos se llama Danilo Medina, pero el que había antes se llamaba Leonardo Fernández, y el que había antes se llamaba Hipólito Mejía. Y en todos esos casos vemos cómo las designaciones del brazo político dentro de la justicia dominicana imposibilita que haya consecuencias. Y por eso vemos cómo cada quien hace lo que le venga en gana sin ningún tipo de repercusiones, a menos que sea porque se robó una gallina o algo de poca monta. Pero si estamos hablando de millones de dólares, si estamos hablando de intereses económicos poderosos, si estamos hablando de la comida del pueblo dominicano, del erario público, pues efectivamente ahí sí hay vacas sagradas. Si tú fueras el Procurador General de la República y te llega el informe técnico que le llegó hace 3 o 4 semanas a la mano del presidente de la Junta Central Electoral, donde explicaba que había situaciones interesantes que investigar en el tema de los escáneres, ¿cuál hubiese sido tu posición? Mira, lo primero que hay que hacer es que el Ministerio Público tiene la potestad y la obligación de ordenar una auditoría del Ministerio Público. No es cierto que tiene que esperar que la Cámara de Cuentas haga o no haga,
porque con ese cuentico hay una cantidad de denuncias que se han hecho durante años en la República Dominicana que simplemente la ponen en el congelador, pasa la noticia, se sobrepone con otros escándalos y ya se olvida. La responsabilidad del Ministerio Público es justamente, en primer lugar, investigar, pero no dejarle la investigación a otros organismos. No, el Ministerio Público investigar. Y luego de hacer esa investigación, si los resultados significan que hay algo extraño ahí y entonces debe ser perseguido, pues someter a las personas responsables. Pero es muy fácil simple y llanamente desligarse del proceso investigativo. No, señor, esa es la primera responsabilidad del Ministerio Público. ¿Cuándo fue la última vez, si es que ha habido alguna, que el presidente de turno designa como jefe del Ministerio Público, que es el Procurador General de la República, a una persona que no esté alineada de manera directa y cercana a sus intereses políticos? Yo no recuerdo ningún caso, pero ya que tenemos una constitución mal hecha del 2010, en donde sigue estableciéndose este brazo político en la justicia a través de la Procuraduría, la responsabilidad de un presidente que se respete es designar en esa... Si no se puede cambiar la Constitución para que no sea el presidente que lo designe, que sería lo ideal, si no se puede hacer eso, pues entonces el presidente designar allí a una persona independiente que no esté necesariamente relacionada a los intereses políticos del gobierno de turno. Esa es la garantía para que comience a producirse un régimen de consecuencias en la República Dominicana. De manera que cuando usted meta la mano, usted sepa que esa mano van a salir con esposas y grilletes y va usted a la cárcel. Una pregunta. En los últimos días, semanas, se ha desatado un debate político, que no es un tema legal realmente, es un tema político, sobre las primarias. Los partidos de oposición han mostrado tener algún tipo de renuencia a que se hagan primarias abiertas. Tú eres abogado, tengo entendido. Me gustaría que tú me explicaras desde el punto de vista legal. Hoy el presidente Leonel Fernández, en un artículo, hablaba desde el punto de vista constitucional de por qué las primarias abiertas son un adefesio. ¿Cómo no? Ahora, tú como abogado quiero escuchar tu opinión. Si me permite, te voy a responder como tú me solicitas, primero como abogado, desde el punto de vista legal, y luego como político, que en el fondo es la realidad. Mira, desde el punto de vista jurídico, sucede que en el 2004 se estableció un proyecto de ley que se aprobó, que fue la ley de primarias. Esa ley establecía la obligatoriedad de los partidos de establecer primarias abiertas simultáneas obligatorias, las PASO. Y esa ley se recurrió por el control difuso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, que era en ese momento quien hacía las veces de Tribunal Constitucional, y se declaró dicha ley inconstitucional. ¿Por qué? ¿Cuál fue el factor que declaró dicha iniciativa inconstitucional? Obligar a entidades como son los partidos a establecerse bajo reglas que no son las que están definidas internamente, sino impuestas desde fuera, significa una violación al principio, derecho fundamental de la libre asociación, un derecho fundamental. Entonces, fue por eso que el tribunal falló de esa manera y tumbó esa ley. El planteamiento actual de un sector del PLD que pretende imponerle a esta sociedad un sistema de primarias abiertas está obviando ese principio fundamental, ese derecho fundamental, perdón, que es el de la libre asociación, entre otros. Entonces, si se aprobare una ley con esas características, estaría violando la Constitución. Pero en segundo lugar, también estaría violando la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución del 2010 estableció que las decisiones constitucionales decididas antes de la creación del Tribunal Constitucional Dominicano no podían ser revisadas por el nuevo Tribunal Constitucional para así tener una seguridad jurídica en la República Dominicana. O sea que la decisión de 2004 es una decisión 2005. vigente de 2005, porque aunque se creó el Tribunal Constitucional, ya lo que decidió la Suprema se queda así. Porque la Constitución actual lo dice de manera textual, que esas decisiones anteriores a la Constitución de 2010 en materia constitucional no podrán ser revisadas por el Tribunal Constitucional. Entonces, esas son las razones jurídicas. Ahora vamos a la realidad, vamos a las razones de fondo. Esas son solo argumentaciones válidas, porque igual habrán argumentaciones contrarias. También pueden que algunas tengan algún tipo de sentido, al menos en la forma, aunque no así en el fondo. Pero sabemos que este es un tema jurídicamente nulo, es un tema político.
La diferencia entre el presidente Fernández y el presidente Medina en el PLD ha establecido la necesidad del sector de Danilo Medina de buscar el mecanismo para que, tanto internamente como en el PLD, así como en otros partidos ajenos al PLD, pueda el poder del dinero imponer la decisión del presidente de turno. Entonces, bajo ningún concepto es esto positivo para el país. Eso no ayuda a la democracia dominicana. Vemos, a propósito de sus comentarios antes de yo entrar aquí al aire, como algunos miembros del tren gubernamental, que no se conocen por ser abogados, comienzan a lanzar razones jurídicas aparentemente. Y vemos cómo a algunos se les ocurre la peregrina y triste idea de decir que las primarias abiertas garantizarían más la participación juvenil. Eso no es verdad, al contrario, eso es mentira. Usted puede ayudar a la participación política abriendo los partidos, modificando quiénes son los que actualmente lo tienen, el control de los partidos, como por ejemplo en el PLD, que me parece que tiene más de 14 años los mismos funcionarios en el comité político. Aunque haya habido una ampliación, no hubo una sustitución. No, y no entraron ni un solo joven ahí. Por eso ¿Dónde mismo están los jóvenes? Por eso mismo me refiero. Entonces, esas ideas peregrinas que lo que demuestran es una pobreza de criterio y sobre todo una anteposición de los intereses personales a los intereses nacionales, no pueden dársele ningún crédito. Si lo que realmente se quiere hacer es desarrollarse, bueno, pues que cada quien compita dentro de su organismo como quiera. Si el PLD quisiera hoy establecer primarias abiertas en el PLD, lo puede hacer, pero sin cambiar ni aprobar ninguna ley, con la jurisdicción actual. Es una decisión interna del PLD. ¿Lo quieren hacer? Háganlo. Pero cada partido tiene el derecho de establecer cómo define internamente sus situaciones, sus posiciones y sus decisiones. Eso es lo importante de esa sentencia, eso es lo importante de esa Constitución y por eso es uno de los argumentos jurídicos más importantes. Pero señores, es una barbaridad que se esté llevando este país de por medio por un problema interno político entre dos dirigentes, líderes de un partido. Eso no tiene razón. Cuando la ley establece ya qué es lo que se tiene que hacer. Además, precisamente, pero vuelvo y te repito, si el PLD quisiera establecer ese mecanismo interno, lo puede hacer sin aprobar ninguna ley, porque eso es una decisión interna de cada partido. Pero llevar este país a esa discusión que no resuelve nada, sino que crea más problemas, es una barbaridad, un verdadero crimen contra esta sociedad. Ahora, ¿por qué no hablan, por ejemplo, hablando del tema electoral? ¿Por qué no tiene el PLD el mismo interés en hablar sobre límites a los gastos y usos de recursos en campañas políticas? ¿Por qué? Porque tienen el poder y con ello el dinero. ¿Por qué no les interesa decir la campaña tiene una duración máxima de tantos meses, 2 o 3, no más? Quien viole esas disposiciones y otras de la nueva ley electoral irá a prisión, perdería la candidatura, se vería imposibilitado de candidatearse. Cosas como esas, por ejemplo, a poner algunas propuestas. Eso se llama régimen de consecuencias. Eso sí ayuda a la democracia nacional. Pero como no es el interés del PLD, eso no es lo que vemos en la prensa, eso no es lo que vemos en el día a día. Igualmente, ¿cómo puede ser que muy pocos medios se hayan dado a la tarea, porque hay que reconocer que algunos sí lo han hecho, pero no lo suficientes, de cuando se le presenta al presidente de la República en estos días una denuncia que ha sido hartamente debatida en la prensa nacional sobre irregularidades en procesos de construcción en hospitales, la respuesta del presidente haya sido que no está enterado? Por Dios, pero que la persona más enterada en cualquier país del mundo, y nosotros no somos la excepción, es el presidente de turno. Una pregunta, Luis Miguel. Cuando tú escuchaste el caso en los medios de comunicación, redes sociales, Junior Ramírez, abogado ejecutado por mafia en Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses. Tú como político joven, como abogado, un colega tuyo, ¿cuál fue tu pensamiento? Lo conocía Junior también. Era un hombre que se envalentonaba con una serie de declaraciones fuertes, muchas veces con bastante fundamento. Mira, eso fue un caso que tiene que llevarnos a preocupación extrema a la sociedad dominicana, por muchísimas razones. En primer lugar, independientemente de quién sea y a qué se haya dedicado esas personas, el hecho de que un dominicano o extranjero haya sido objeto de acciones como esa es deplorable. Perdón, pero si a eso se le añade
los factores fundamentales que tú señalas en el planteamiento, de ser un político abogado, de estar involucrado en temas políticos y de verse la relación que hubo con una entidad gubernamental, la preocupación debe ser mayor. Porque vemos cómo desde el Estado, por acción, pero tal vez más importante, o por omisión, se fomenta ese tipo de acción. El presidente de la República se le llama también primer mandatario de la nación y sobre todo también se le llama primer magistrado de la nación. ¿Por qué? Porque la posición del presidente de la República es justamente de ser el primer maestro, profesor, no solamente en sus planteamientos teóricos, sino fundamentalmente en sus actuaciones y en qué se puede hacer y en qué no se puede hacer. Mientras los presidentes de la República que tengamos dejen pasar y dejen hacer, inclusive con sus propias acciones, demuestren que hay que hacer una serie de cosas ilegales, entonces ese tipo de acciones son el resultado de las conductas de los presidentes de la República. ¿Cuál es la valoración tuya como secretario del Partido Revolucionario Socialdemócrata del gobierno del presidente Danilo Medina? Reelegido con el 62%, bueno, una popularidad abrumante. ¿Qué dicen ustedes de eso? Un gobierno que tiene sombras, que tiene luces, pero tu valoración, ¿qué es Danilo Medina? Mire, lo que nosotros podemos decir sobre esa pregunta es que, como todo el país conoce, el PRSD, nuestro partido, es la organización política más coherente en cuanto a sus posiciones políticas que existe hoy día en la República Dominicana. Nosotros tenemos como principio fundamental el principio de la no reelección presidencial. ¿Por qué? Porque un presidente que puede repostularse no hace gobierno, hace campaña. Desde el primer día. Un presidente que lo que está haciendo es campaña desde el primer día y no gobierno, le corre a las responsabilidades y a las consecuencias de acciones responsablemente que deben ser tomadas, pero que no son necesariamente populares en un momento determinado. Por eso es que hoy tenemos el resultado que hemos visto. Como el presidente Medina estuvo interesado en el proceso reeleccionista, aunque no lo externó, sino después de un par de años, vemos cómo todavía hoy todos los problemas de la República Dominicana siguen vigentes. No ha habido un solo problema que se haya resuelto o de una manera significativa reducido. Por ejemplo, ¿se resolvió el problema de la energía eléctrica en República Dominicana? No se ha resuelto. Pero dicen que Punta Catalina lo va a resolver. Bueno, decían también muchísimas cosas cuando se hizo, por ejemplo, el metro de Santo Domingo. ¿Se resolvió el problema de transporte en República Dominicana? No, porque hace falta construir más metro. No se ha resuelto. Entonces, fíjense cómo siempre se le ponen excusas de proyectos de infraestructura, sobre todo con las características sobrevaluaciones a un problema. No se ha resuelto el problema de la atención de salud. No se ha resuelto el problema de la educación en República Dominicana. Puede haber una cantidad de construcciones de escuelas que hay que señalar como positivas, aquellas que no hayan sido sobrevaluadas en el terreno y en la construcción. Pero en cuanto a calidad educativa, todavía estamos en el último lugar del mundo en resultados de escolaridad y de conocimientos. No se ha resuelto el problema de la alimentación, de la producción, no importa cuántas visitas sorpresas haya habido, todavía siguen los mismos problemas. Y en cambio, el problema de la deuda pública sigue en aumento. Entonces, lejos de resolver los problemas, lo que ha habido es un incremento de los problemas, de la profundidad de estos problemas. ¿Cómo es posible que se establezca un presupuesto de 2018 con unos gastos muy superiores a los ingresos proyectados siquiera, aumentando la deuda pública? Claro, porque no hay interés de resolver el problema. Lo único es el interés de mantenerse. Y eso es lo que, como políticos responsables, tenemos nosotros que hacer ver a la sociedad y actuar en consecuencia. En ese sentido, perdón, nuestro partido, el PRSD, ha establecido una línea de acción muy clara. Y es que vamos a participar en las elecciones del 2020 con nuestras posiciones propias en todos los niveles electorales. O sea, van a tener un presidente, candidato presidencial y vicepresidencial, candidatos a senadores, a diputados, a alcaldes, a regidores, directores de juntas y vocales de juntas. ¿Y cómo ustedes? ¿Y ustedes tienen gente en todos los lados? Sí, así tenemos gente en todas partes. No me diga. Y vamos creciendo. ¿Cuál es la cantidad que tiene el Partido Revolucionario Socialdemócrata de miembros? No, nosotros estamos creciendo. Desde el principio de este año, enero, nosotros, en cuanto a declaraciones públicas se refiere, lo inauguramos diciendo
El PRSD tiene la política de puertas abiertas y agregamos nosotros y ojo pelado. En ese sentido, los trabajos de reestructuración, apertura, han comenzado a dar resultados ya y vemos cómo semana tras semana vamos realizando actos de juramentación de gente nueva, algunos de ellos sin participar en política anteriormente, mucha gente joven también, muchas mujeres, porque hemos logrado conectar con el mensaje, que es lo que también nosotros queremos expresar acá, de que no basta el quítate tú y ponme yo. Eso no es lo que estamos buscando. No estamos buscando, mira, este es malo, vamos a poner a aquel que es también malo, pero vamos a dar un chance al otro malo. No. Tenemos que establecer propuestas que no sean populistas, propuestas que sean de reales soluciones y entonces esas propuestas electoralizarlas con nuestras propias candidaturas de personas, mujeres y hombres, con una calidad moral indiscutible y que no pueda haber, obviamente, rehuimiento a esos compromisos ciudadanos. Cuando tú viste el día de ayer, convención del Partido Revolucionario Dominicano, que supongo que tú eras miembro de ese partido, aunque después fuiste al PRSD, donde el presidente del partido establece que está de acuerdo con las primarias abiertas, que ese debe ser el nuevo mecanismo, pero él es elegido en una convención cerrada solo con sus delegados. ¿Qué tú piensas de eso? Mire, el tema de la convención, como yo decía hace un momento, cada partido tiene la decisión de tomarla como sea. Ahora, respecto a ese caso que usted señala, lo interesante no es ver esa contraposición. Lo interesante, en mi opinión, es ver cómo en el proceso interno del PRD del año 2011 hubo un proceso abierto en donde justamente el ingeniero Vargas estableció que precisamente por haber sido un proceso abierto, el gobierno de Leonel Fernández entonces y del PLD aún establecieron votos, mandaron gente propia, lejanas, distantes al PRD, a votar en el PRD en contra de Vargas. Eso fue público, el propio Vargas, eso fue su principal argumento. Me parece que hablaba de más de 400,000 votantes, si mal no recuerdo. Se le olvidó eso. Entonces fíjese cómo eso que vivió él y sufrió en carne propia está queriéndose que se aplique para toda la población. Y eso es algo que no tiene sentido. Cada quien que quiera votar por quien quiera votar, pues usted pertenezca a su organismo. Si usted es miembro de un club, usted puede votar por el consejo directivo de ese club, el que usted quiera. Pero si yo no soy miembro de ese club del cual usted es miembro, yo no puedo votar ahí. Yo tengo que tener la posibilidad de ser miembro para decidir parte del futuro de esa organización. Pero yo no puedo permitir que otra organización decida el futuro mío. Entonces, vemos cómo el PLD, desde la propuesta electoral, de la reforma electoral planteada por la anterior Junta Central Electoral, busca la eliminación del sistema pluripartidista para que se establezca un sistema o, más interesante para ello, pudiera ser monopartidista. Y eso no puede permitirse porque vamos a seguir erosionando la poca democracia que puede haber en la República Dominicana y el país eso no lo soporta más. ¿Cuál va a ser la posición del Partido Revolucionario Socialdemócrata? De aquí en adelante, por ejemplo, tenemos temas pendientes, el tema de la corrupción administrativa que se habla, ONSA, OISOE, entre otras cosas. ¿Cuál va a ser la posición de ustedes respecto a los hidrocarburos que continúan subiendo, respecto a la economía? ¿Qué posición es la que ustedes establecen en este momento? Mire, nosotros como partido hemos estado participando de manera individual en los llamados que la sociedad en su conjunto ha hecho al gobierno. Estas movilizaciones sociales que se han autodenominado Marcha Verde. ¿Ustedes estaban ahí? Sí, nosotros estamos ahí como dominicanos que somos, como claros que tenemos el criterio de que tenemos que trabajar por el fin de la impunidad y el fin de la corrupción. Eso es algo que cada dominicano que le duele esta tierra y que quiera que el país mejore y que quiera que haya menos problemas, tiene que ser partícipe. ¿Y se ha logrado algo en esa dirección? Absolutamente nada. ¿Por qué? Absolutamente nada. Bueno, porque lo que vimos hace un momento, cuando hay situaciones como esa, vemos que los procuradores, en este caso Jan Alain, que es amigo personal, pero es el procurador, lo único que se limita, vamos a investigar. Por ejemplo, en ese caso de Odebrecht, que la gente ya se está olvidando, usted recordará que el Procurador General de la República dijo,
cuando de fuera llegaron listados. Esos son todos y no hay más, algo así. Señores, todos los que están. Exacto. Vemos cómo, a través del procurador de turno, el presidente de la República le da un espaldarazo a un criterio de que somos una colonia, de que la República Dominicana no existe soberanía. ¿Por qué? Porque aquí no hay iniciativa de investigación. Hay que esperar que de fuera llegue un listado para entonces saber a quién y a quién no se va a actuar. Eso es una vagabundería. Eso es una burla más. Pero para algunas cosas sí se puede investigar, pero para otras no. Para las que el pueblo pide y reclama que se investigue, para esa no se puede investigar, que hay que esperar a una litiga que venga de otra potencia extranjera. No, señores, este país tiene soberanía y la soberanía se demuestra en las calles, como esta gente, como ciudadanos que hemos sido todos, se ha demostrado que queremos el fin de la corrupción y el fin de la impunidad. No buscar mecanismos de pan y circo, de que tú sí, tú no, te voy a jalar la cadenita, cállate la boca porque si no te va a salir aquello. No. Que todo lo que tenga que salir salga. Pero no me venga con este cuento. Entonces, la posición de nuestro partido ha sido muy clara. No es posible seguir en un régimen sin consecuencias como el que existe hoy día en la República Dominicana. Hay que buscar el fin de la impunidad y con ello el de la corrupción. Por eso el régimen de consecuencias por el cual proponemos. No solamente esos casos, porque lamentablemente esos son algunos de los casos que conocemos, pero la mayoría de los casos o se han olvidado o todavía ni siquiera lo conocemos. Tu consejo final, tu llamado, tu advertencia, la línea que quieras tomar en este último minuto a los miembros del Partido Revolucionario Socialdemócrata y a los dominicanos en general. Esta es tu oportunidad. Muchísimas gracias. Bueno, además de agradecerles su sintonía, decirles que en este país hemos estado acostumbrados a escuchar de que no hay más nada que hacer y de que todo está perdido. Y eso es un error. La Biblia nos enseña que uno de los engaños más grandes que logró el demonio es hacer creer que no existe. Igualmente el PLD ha tratado de hacer creer que son invencibles y que nadie más les puede ganar. Eso es mentira. En las calles del pueblo dominicano ha demostrado este año que es vencible el PLD y cualquier otro partido que vaya en contra de los intereses de esta sociedad. Y el PRSD, el Partido Revolucionario Socialdemócrata, el Partido del Toro, ha demostrado por sus hechos que es la alternativa para lograr una política justa, desarrollo del pueblo y con ello la felicidad del pueblo dominicano. Le llamamos a ustedes a que se acerquen a nuestra organización en donde usted podrá desarrollarse y con ello desarrollar la nación. Muchas gracias, Luis Miguel, por venir. Muchísimas gracias, mi hermano. Hay un compromiso, tienes que volver aquí. Un placer. Para que hablemos de otras cosas más. Muchísimas gracias. Nos encontramos esta tarde en Estudio 88.5, el interactivo CNI, cada tarde planteando las cosas como son. Y esta entrevista, búsquela esta misma tarde en Canal Nacional de Informaciones y dé su opinión. ¿Qué le pareció? Adiós.